Universidad sabemos la importancia que este fondo tiene para la investigación científica en las universidades y en la Argentina en general. En nuestra universidad en particular, muchos fondos de ese origen se utilizaron y se siguen utilizando para investigaciones diversas, para equipamiento, en fin. Pero queremos hablar con Marisa puntualmente de lo que ocurrió el día viernes, ¿no? Cuando decidió renunciar, cuando envió una dura carta dirigida a las autoridades en relación a su mirada sobre la situación en la que está quedando la ciencia en la Argentina. Primero la saludamos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Alicia Rivas y Miguel Riquelme aquí, de este lado del micrófono. Hola, buenas tardes, Miguel, gracias por llamarme. Buenas tardes. Hablemos un poco de una especie de fotografía de la situación que usted fue viendo en estos primeros 3 meses del actual gobierno, lo que hizo que usted tomara esta decisión que ya sabemos, ¿no? Bueno, justamente hoy, en el día que se conmemora la actividad de los investigadores y las investigadoras científicas y tecnológicas, ¿no es cierto?, el contraste entre el 10 de abril del año pasado y el 10 de abril actual es pasmoso, ¿no es cierto? Es una imagen de blanco y negro, ¿no? Totalmente contrastiva, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Desde más o menos el 20 de diciembre que van asumiendo las distintas autoridades con mucha morosidad, ¿no es cierto? Porque así como en el área de ciencia y tecnología pasa lo mismo que en otras áreas del Estado Nacional, donde los cargos están muy lentamente cubiertos por funcionarios, ¿no es cierto? Desde ese momento hasta ahora la parálisis es prácticamente total. Es decir, la primera instrucción de parte de esta nueva organización del esquema de ciencia y tecnología, que es la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología, su transformación en una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y luego una Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, la primera instrucción entre comillas digo, porque, por ejemplo, para organismos como el CONICET o como agencia donde yo trabajaba, somos organismos descentralizados, ¿no es cierto? Entonces en el esquema digamos de autoridades en este momento tendría que ser el ministro Nicolás Pose quien nos dé las órdenes y no otros funcionarios. Pero en fin, teniendo en cuenta que estos nuevos funcionarios tenían una especie de tutela sobre nuestras actividades de ciencia y tecnología, las primeras instrucciones fueron de parar absolutamente todos los instrumentos de promoción y de parar todos los pagos. En consonancia también con lo que se está haciendo en otras áreas del gobierno, que es declamar por un lado que no se tiene más déficit fiscal, pero ese supuesto no déficit está sustentado en no pagar absolutamente nada de todo compromiso que el Estado Nacional tiene con distintas instituciones y con distintos sectores de la sociedad. Bien, y ahí aparece otra cuestión que me parece que es sumamente importante, porque eso en su carta está como muy patente. Bueno, lo que ya está empezando a pasar a partir de esta fotografía que usted nos está planteando, ¿no? ¿Qué pasa con todo aquello que se había iniciado y que queda a mitad de camino? ¿Qué pasa con investigaciones de enorme importancia, que además están articuladas con otras instituciones de aquí, de la Argentina y de afuera, que quedan en la nada? Y la falta de interlocutores a la que usted acaba de hacer mención, porque esto es sistemático en todos lados. No hay con quién hablar. Exacto, lo que es asombroso, Miguel, Alicia, es el desinterés absoluto por dar alguna respuesta sobre cómo se continúa o cuál va a ser el orden de prioridades que se van a ir encarando. Uno puede entender que estamos en una situación económica, financiera muy difícil a nivel general del país, pero eso no quiere decir que las autoridades de cada uno de los sectores no puedan dialogar, ¿no es cierto?, con quienes constituyen esos sectores y puedan hacer una hoja de ruta. Eso realmente no hay ningún interés en mostrar cuál es la hoja de ruta, lo que también demuestra que no la tienen a esa hoja de ruta, y también que se eligen funcionarios que no saben y que no han transitado nunca por el área científico-tecnológica o académica
gestión, ¿no es cierto? Entonces, que yo digo, bueno, puede ser que haya funcionarios que no hayan tenido esa experiencia, pero si tienen una actitud de empatía y de diálogo, sería más fácil trabajar Marisa, en estas circunstancias, ¿no? Lo que se ve también ahí es como un desprecio a todo lo que tenga que ver con las ciencias, con la educación, y además una cuota extra de violencia también. Bueno, sin duda, los discursos de odio, Alicia, son tremendos, y se ha elegido un sector social de clase media, imaginado por este sector de la Libertad Avanza como ñoquis, como vagos, ¿no es cierto?, que son los profesores universitarios, los investigadores investigadoras del CONICET, de las universidades, y el mundo de los becarios, ¿no? Entonces se crea un enemigo con el cual se disputa y se genera toda una imagen social que es repetida hasta el infinito en las redes sociales, ¿no es cierto? Sin dudas, han elegido para atacar el ámbito científico, que es uno de los que, digamos, todo el sector de la Libertad Avanza, en donde tiene menos seguidores, aun cuando hay sectores más jóvenes que sí los acompañan, pero también los intereses económicos, profesionales de todos estos funcionarios están muy lejos de las preocupaciones que tenemos en general desde el ámbito científico y académico. Entonces es más fácil, ¿no es cierto?, hacer el contrapunto con nosotros. Ahora, Marisa, preocupa también, porque uno dice, usted planteaba la libertad avanza, esta es la política de la libertad avanza contra la ciencia y la educación. ¿Y qué pasa con los otros sectores que una esperaba algún límite, algún pronunciamiento más fuerte, alguna contención como para que la destrucción no fuera tan brutal, digamos? Hay sectores del radicalismo que sí tienen una posición fuerte y de defensa del sector, como por ejemplo Facundo Manes, que ha pedido informes a los distintos organismos de ciencia y tecnología para poder llevar esa problemática al Congreso, ¿no es cierto? Él sí tiene una posición muy clara, que Martín Lustó también la tiene. Quizás el sector del PRO está un poco más callado, viendo cómo puede articular, y si es que puede articular con el gobierno actual, porque estoy casi segura que están también bastante preocupados por lo que sucede, ¿no es cierto? Porque acá hay también una desinteligencia tremenda, que es esta análisis que yo denuncié en la carta, ¿no es cierto?, que es no entender cómo está consolidado, cómo funciona el sistema científico argentino, y pararlo de golpe sin saber qué consecuencias va a tener, ¿no es cierto? Eso, bueno, es algo que creo que todos los sectores políticos están muy preocupados por eso, porque eso lo que genera es no solamente que separe a futuro las investigaciones, que separan a futuro las carreras científicas, sobre todo de los jóvenes, que muchos de ellos sí van a buscar horizontes a otros países donde son muy bienvenidos, sino que todas las inversiones hechas en los años previos se diluyen. Claro. ¿No es cierto? Porque si estamos esperando desde hace tiempo y formamos un equipo de gente que nos llevó 5 o 10 años formar un equipo de gente, y estamos esperando que venga un nuevo equipamiento para el que necesitamos un subsidio a nivel nacional, y ese equipamiento que pensábamos que iba a venir y que nos iba a correr el paradigma de investigación, íbamos a investigar de manera mucho más parecida a los investigadores de países más desarrollados con mayor inversión, eso se anula, se neutraliza de un día para el otro, y entonces toda esa inversión de tiempo y de capital humano y de formación desaparece. Bien. ¿No es cierto? Se diluye. Entonces es toda una desinteligencia tremenda, es una desinteligencia tremenda, ¿no? ¿Está planificado esto, digamos? Claro, eso quería preguntar, porque si uno mira históricamente la cosa, aunque usted no es historiadora, por ahí podemos juntos mirar el panorama. Cavallo mandó a lavar los platos. Macri habló de que nosotros enviábamos al espacio heladeras y lavarropas, refiriéndose al programa satelital argentino, y ahora esto, ¿no? Hay una continuidad de alguna manera allí, y son siempre los gobiernos del mismo sesgo.
Bueno, sí, sin duda los gobiernos neoliberales suelen pensar que tenemos que seguir con economías primarizadas, ¿cierto? Entonces, que no necesitamos, que son lujos de los países desarrollados, ¿no es cierto?, la ciencia, la tecnología, etcétera. Pero a mí lo que yo que bueno, que ya tengo mis años y que he visto esto, que viví el embate de Cavallo, el de Macri, y bueno, era muy chica, pero también pude reconstruir lo que pasó durante la dictadura militar. Este gobierno hacia la ciencia y la tecnología, les puedo asegurar que el nivel de desprecio que tiene hacia el sector es muchísimo más grande que el de los otros partidos. Bien. Y me gustaría para la comunidad de la UNAM, que bueno, a la que quiero tanto, yo fui directora del CCT Nordeste los años anteriores a ser directora del FONCIT, y realmente fui mucho a la UNAM y a Misiones, y estoy conozco, digamos, los desarrollos de los institutos de allí, de doble dependencia del CONICET y todo lo que hace la universidad, y realmente que no se financien los PICTs es gravísimo, porque nosotros acá en el NEA estamos en la región que menos desarrollo científico-tecnológico tiene, y entonces estos parates, estos embates, esta falta de financiamiento no solamente perjudica a toda la ciencia, sino que especialmente y en mucho peor para todos nosotros, porque nosotros siempre hemos dependido de algunas políticas de federalización especiales, y todo eso ha llevado muchos años de consolidar, ¿no es cierto? Porque esta idea de que todos tenemos que demostrar que somos valiosos, demostrar que hacemos investigaciones de calidad, pero bueno, en algunas regiones del país eso es un poquito más fácil, porque hay equipamiento, porque hay masa crítica de investigadores, porque hay más vías o más canales de financiamiento. En otros lugares, como en el NEA, como en el NOA, ¿no es cierto?, eso cuesta mucho más. Entonces, este contexto a nosotros nos perjudica mucho. Y, por ejemplo, por mencionar algo que es también otro desacierto absoluto, ¿no?, el tema de la infraestructura, ¿no? En el mismo programa del BID que financia los PICTs y todos los instrumentos que yo tuve la suerte de estar dirigiendo ese fondo, ¿no es cierto? Hay que ser componente, ¿no es cierto?, de ese préstamo del BID. Hay otro componente que es el de infraestructura, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el caso del Instituto de Biología Subtropical y del IMAM, acá en Posadas, ¿no?, que tienen un edificio que ya está muy adelantado, mucho más del 50%, y parar esa obra va a significar también intereses punitorios. Es decir, el Estado va a gastar más plata y ese edificio no se va a terminar, cuando es un edificio que hace 10 años que se ha estado gestionando para tenerlo. Lo vemos desde nuestro balcón, está aquí al lado nuestro. Bueno. Totalmente. Entonces, fíjate vos, ¿cuánta desinteligencia? ¿Cómo es posible que no se pueda hablar sobre esos temas? Que no pueda haber una respuesta, que no pueda haber distintas comisiones donde se vaya haciendo un orden de prioridades. ¿No? Y además pensar que lo pueden hacer y que no van a tener costos, digamos, ¿no? Que como que el electorado que te muestran cada tanto, el 56% que les votó, estaban esperando esto, y te dicen... como que no importa avanzar contra la ciencia. Pensaba también en la otra cuestión que aparece con el discurso libertario, es que buscan financiamiento. Si es pertinente, si le sirve a alguien va a financiar. Como que el mercado se haga cargo de esto. Totalmente. Es más, el visto directamente es que no se están gestionando nuevos programas con los bancos internacionales para continuar con los financiamientos. Es decir, no se quiere financiar directamente. Directamente. Es decir, expresamente se quieren achicar los presupuestos. Entonces, no te dejan pagar lo que tenés que pagar. Todo eso que tenés que pagar pasó por un montón de concursos, pasó por un montón de evaluaciones, ¿no es cierto? No es plata que le regalás a gente que no se la merece. Todo lo contrario. Ustedes saben que es uno de los sectores más exigentes en evaluaciones permanentes, ¿no? El sistema científico-tecnológico argentino. Entonces, no pagar, entonces eso hace que dentro de 6 meses te digan, viste, la cuota que te damos cada 6 meses no la terminás de pagar. Entonces no necesitas ese presupuesto. Para el año que viene te doy la mitad.
Tal cual. Se dan cuenta cómo es, ¿no es cierto? Sí. Es muy triste, es muy perverso, y realmente me parece que es inédito. Yo creo que en relación a lo que decía Alicia, finalmente grandes sectores de la población se van a terminar dando cuenta. Lo que es muy triste es que en tan poco tiempo el nivel de destrucción de las instituciones es enorme. Enorme, y aparte, como es en todas las instituciones, no es solamente el ámbito científico que está atacado, ¿no es cierto? Es a nivel general, con lo cual la reacción de la sociedad también, a la sociedad le cuesta encontrar caminos para poder atender este alud, esta gran ola, este tsunami que se le viene encima, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal, familiar, laboral, etcétera. Tal cual. Marisa, bueno, tengo la impresión de que vamos a volver a hablar, más allá de que ya no forma parte de la estructura, digamos, pero sí me parece que su mirada y su análisis nos va a servir de mucho para seguir viendo un poco todo esto, ¿no? Cómo seguimos, porque esa es una gran pregunta grandota que todos nos estamos haciendo. ¿Cómo seguimos, ¿no? con respecto a este tema? Le agradecemos muchísimo su amabilidad. Bueno, con mucho gusto, cuando quieran me llaman. Un abrazo. Bueno, otro para ustedes. Cariños para todos allí. Hasta luego. Marisa Sensabela charlaba con nosotros, ex directora entonces de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y Desarrollo Tecnológico. Ella se ocupaba específicamente de la Dirección Nacional del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, conocido como FONCIT por sus siglas. Ella citaba otra sigla, los PICT. ¿Qué son los PICT? Por ahí la gente que escucha, que no está familiarizada con estas cosas. PICT son fondos que financian los proyectos de investigación científica y tecnológica en todas las universidades del país y en los institutos de doble vínculo, como este que mencionaba aquí, ¿no? El IMAM, que es un instituto que depende de la Universidad Nacional de Misiones y de CONICET. Bueno, el objeto de estos PICT es generar nuevos conocimientos, es decir, que se generen áreas de nuevo conocimiento y de investigación en estos institutos que, bueno, reciben financiamiento para equipamiento, para infraestructura. Por eso se hablaba del edificio que quedó a mitad del camino. El edificio está, como le decíamos a ella, está acá al lado nuestro. Nosotros salimos al balcón y lo vemos, y vemos que está ahí parado, y esto va a generar una acción judicial, si no la generó ya por parte de la empresa constructora, bueno, punitorios, en fin, ya veremos cómo sigue, ¿no? Una cosa interesante para aportar, Miguel, decía Marisa, hablaba un poco de qué sectores les interesa y que están reaccionando. Hoy se presentó un proyecto de ley para garantizar los recursos para las universidades nacionales. Se presentó en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es un proyecto de los diputados José Pablo Carro, que es siempre vinculado Carro al tema educativo, 100%. Fue uno de los que impulsó una de las últimas universidades que se aprobó por ley. También está acompañando Itaí Hartman y Hugo Yasky, que se busca justamente que se garanticen recursos para el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país, y tal vez este sea un termómetro. Los y las diputadas o senadores y senadoras, acá es una forma de decir, bueno, yo no acompaño esta política de destrucción de la ciencia y la tecnología en nuestro país, de la educación superior en este caso, y vayamos por acá, porque también hay que decir, hay mucha gente que despotrica contra el DNU, pero a la hora de sentarse a derogar ese DNU, sigue vigente. Claro. Les alcanzó para senadores, pero no se está pudiendo forzar en diputados porque no están los números, hay que decirlo. Entonces, también para empezar a dimensionar que cuál es el nivel de apoyo o no que tienen este tipo de cuestiones. Así que esta ley vamos a seguirla después. Y también una cuestión interesante, ayer hubo plenario del CIN, que es la máxima... el CIN nuclea a rectores y rectoras de todo el país. Busquen un informe, después por ahí lo compartimos también... un informe que hicieron nuestras compañeras de aquí, de la radio, muy interesante sobre lo que se discutió en el CIN, y esa convocatoria a defender la educación pública, y hay una convocatoria a una movilización también. Para el día, decía 23... Ese es el paro.